Bueno, jóvenes, pues muy buenas tardes, bienvenidas. Vamos a ir comenzando con la clase. Y entonces, para ello, bueno, antes que nada, ojalá que hayan tenido pues unas, ¿cómo se llaman? Unas fechas muy amenas la semana pasada. Ya sea las creencias que tengan, pues ojalá que les hayan podido dar un uso muy pertinente, muy ameno a su tiempo, ¿no? Ok, bien. Entonces vamos a comenzar. Y les pregunto para lo mismo, ¿qué recuerdan de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? Estuvimos viendo sobre unas características de los hilos de hongos, por ejemplo, si se reproducen por reproducción sexual o reproducción sexual. Eh, También sobre diversos grupos de hongos que han evolucionado. Ah, Ok, muchas gracias, Belén. Sí, estuvimos viendo sobre la clasificación de los hongos, más que nada. ¿Qué más? Dale a usted qué recuerda de la clase pasada. ¿Qué vimos? Bueno, de la última clase en la que hayan estado. Disculpe, Dalia, ¿está escribiendo? Ah, sí. Ok. Sobre las diferencias y similitudes entre hongos y plantas. Las plantas son autótrofas, realizan fotosíntesis, tienen tallos y raíces. Los hongos son heterótrofos, no realizan fotosíntesis, tienen hifas y micelio. Perfecto. Bien, y también como dijo su compañera, pues estuvimos viendo la reproducción de los hongos, ¿no? Que las mismas especies tienen tanto reproducción sexual como asexual. Ok. Bien. Permítanme. Voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen cuándo ya puedan ver la pantalla compartida. sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bien, entonces seguimos viendo pues las partes generales de los hongos, ¿no? Ok. Veíamos pues varias cosas, ¿no? Uno, que pues los hongos no son plantas. Mucho tiempo se les clasificó en el reino de las plantas, ¿no? Cuando todavía, por ejemplo, se clasificaban a los organismos entre reino mineral, animal y vegetal, ¿no? Que pues bueno, ni siquiera era al reino plantae, sino era reino vegetal. Y bueno, pues en cierto sentido los hongos sí estaban en el reino vegetal, ¿no? Pero bueno, actualmente pues
pertenecen a un reino diferente que las plantas, ¿no? Ok. Permítanme. Bien, y después de varios estudios genéticos, viendo algunas características de los seres vivos, se ha notado, se han percatado los científicos de que pues los hongos están más emparentados con los animales, o sea, con nosotros los animales, que con las plantas, ¿no? Ok. También dice Dalia, de las similitudes que son eucariotas, tienen paredes celulares, son sesiles y tienen reproducción sexual y asexual. Bien. Pues sí. Estuvimos viendo que las partes del hongo, que pues sí, los hongos en lugar de tener como raíces y tallo, etcétera, ellos tienen un pie. Bueno, los más desarrollados tienen un pie y en vez de tener raíces tienen hifas. Y estas hifas, cuando están en conjunto con otras hifas, se les llama micelio, ¿no? Es decir, una sola ramita es una hifa, y todo el conjunto de hifas, todo el ramerío, son un micelio. Ok. Bien. Estuvimos viendo que muchos se reproducen de manera sexual y asexual. Primero, cuando estuvimos viendo los tipos de hifas en los hongos, veíamos que algunos, bueno, están con las hifas septadas, es decir, divididas las células, y estas divisiones no son completamente herméticas, sino que entre uno y otro hay ciertos pases, por no decir edificios, entre organelos de uno y otro. Hay algunas hifas que son cenocíticas, es decir, que tienen muchos núcleos, lo que más se dividen son sus organelos, pero no se divide como tal una membrana celular. Es decir, no hay algo que las distinga una de otra. Y hay otras que son hifas septadas que son dicariotas, es decir, que tienen dos núcleos. Y estos dos núcleos, después vimos que son consecuencia de la reproducción, de una de las fases de la reproducción sexual en los hongos. En cuanto a la reproducción asexual, pues muchos llevan este tipo de reproducción donde la espora llega a algún lugar al que germina, después hace esporangios, donde tiene varias esporas en un solo lugar especialmente hecho para guardar las esporas, se rompe y salen las esporas, ¿no? Y van a colonizar nuevos lugares. En cuanto a la reproducción sexual, bueno, ahí es diferente. Dependiendo de pues la especie, la química, etcétera, pues bueno, se van a encontrar con, a veces mediante señales químicas, se van a percatar de que hay un organismo compatible de manera sexual, es decir, que pueden recombinar genéticamente cerca, y entonces van creciendo algunas hifas específicas para llegar al punto en el que la nueva célula ya tiene dos núcleos, y a partir de esta célula empiezan a salir más células, a dividirse, a crecer la hifa, siempre con dos núcleos. Hasta que llegamos a la etapa de la cariogamia, la etapa diploide, donde se vuelve nuevamente un solo núcleo, se vuelven 2N, es decir, la mitad de los genes de uno y la mitad de los genes de otro. Hay una recombinación y después vuelve a haber una división donde las nuevas esporas vuelven a ser solo 1N, y estas salen volando para colonizar nuevos lugares, como en este caso, donde si no encuentra a una pareja adecuada, a otro hongo afín, pues bueno,
se va a seguir reproduciendo de manera asexual, pero si encuentra a otro hongo, se va a reproducir de manera sexual, a otro hongo que sea compatible. Ok, permítanme un segundo. Bien, continuemos. Gracias por su paciencia. Bien. Entonces tenemos esos dos tipos de reproducciones, ¿no? En general. Bien, después veíamos esto de la diversidad fúngica. Como decía su compañera, mucho tiempo, pues bueno, a las plantas y a los hongos se les estuvo clasificando en el mismo lugar. Después, pues bueno, se dieron cuenta de que había algunas características entre ellos que no eran compatibles, ¿no? Por ejemplo, en las que sí son compatibles es que ambos tienen paredes celulares y vacuolas, y son sésiles. Y muchos, tipos de ellos habitan en el suelo. Suelen fijarse a algo, ¿no? Ahora, ¿en qué no se parecen? Bien, que las plantas tienen celulosa, por ejemplo, y los hongos están hechos a base de quitina. Bueno, una de sus principales características es que tienen quitina, que es un polisacárido que les mantiene un poco más resistentes y que muchas veces podemos encontrar en el exoesqueleto de los insectos. Recordemos que los insectos no tienen, los artrópodos no tienen como tal huesos, ¿no? No tienen huesos. Si ustedes han aplastado cualquiera de estos organismos, se darán cuenta que no encuentran huesitos, pero sí crujen, ¿no? Es que su exoesqueleto, su forma de sostén se encuentra pues fuera del cuerpo, ¿no? Para protegerlos. Entonces, como una pequeña armadura que también sirve de soporte. Entonces, de eso está hecho, de quitina, el exoesqueleto de algunos de los insectos. Ok. Y por otro lado, las plantas, recordemos, son autótrofas y los hongos son heterótrofos. Es decir, las plantas pueden producir sus propios materiales orgánicos a partir de una fuente simple de carbono, dióxido de carbono, es decir, a partir de sustancias inorgánicas, mientras los hongos no pueden producir sus propios materiales orgánicos a partir de materia inorgánica. A fuerza necesitan materia orgánica. Después vimos que en cuanto a genealogía, antepasados, pues bueno, nos parecemos más entre hongos y animales que entre hongos y plantas. En lo que nos diferenciamos, por ejemplo, es que tenemos un retículo endoplasmático liso y ellos no, solo tienen el rugoso. Nosotros tenemos centriolos, mientras que ellos tienen pared celular y vacuola. Además de que, bueno, su reproducción es un poquito diferente, ¿no? Bien, otra cosa que vimos es que los grupos de hongos, por un lado, pues sí, han evolucionado, ¿no? De manera natural. Por otro, en la clasificación de los hongos también se ha evolucionado, ¿no? Estos han cambiado. Veíamos que hay hongos muy primitivos como los Chytridiomycota, que muchas veces se ha llegado a poner con los protozoarios, pero bueno, ya a última instancia ahorita se encuentra entre los hongos. Los Zygomycota, los Glomeromycota, los Ascomycota y los Basidiomycota. Para no hacerla de largas, bueno, las características más destacadas de los Chytridiomycota son que sus zoosporas haploides, es decir, sus esporas, que nada más están como N, producidas en esporangios latentes, y forman un talo haploide, es decir, estas se producen en esporangios, que es en donde se acumulan las esporas, y estos van a estar latentes
y forman un talo haploide, es decir, que van a formar un organismo donde no se va a poder distinguir qué parte es qué parte. Vamos a creer que todo el hongo es el mismo organismo. Bueno, no tiene partes diferenciadas como por ejemplo los animales o las plantas, ¿no? Que donde empieza el tronco, pues aquí termina y aquí empieza la hoja, ¿no? Por ejemplo. En cambio, esta no. Bien. En los zigomicetos, pues bueno, son importantes descomponedores. Algunos son parásitos de insectos y los microsporidioides son patógenos oportunistas que afectan a animales. Ya empezamos a ver que hay algunos que enferman a los seres vivos, a los animales más que nada. Bien. Tenemos luego los glomeromicetos. Y ellos van a formar, al igual que los ascomicotas, y los basidiomicotas van a formar micorrizas, solamente que en los glomeromicetos van a ser micorrizas arbusculares con raíces de plantas. Mientras los ascomicotas van a tener relaciones simbióticas con líquenes y micorrizas. Y finalmente los basidiomicotas, los basidiomicetos, u hongos clava, aquellos que ya tienen su casita, bueno, su gorrito y conocemos porque tanto nos pueden alimentar como pueden ser venenosos, ¿no? Muy venenosos. Y bueno, ellos también tienen, por un lado, tienen una etapa dicariota, así como los ascomicetos. Y además, muchas de las micorrizas se hacen micorrizas con raíces de árboles, es decir, se asocian con otros árboles, ¿no? Y veíamos esta parte en la que, pues, se fueron separando y crearon este símbolo de su evolución, ¿no? Bueno. ¿Vimos esta parte? Sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, vimos un poquito más de cómo se llegaron a clasificar, que había algunos hongos, por ejemplo, que no sabían dónde ponerlos. Entonces, básicamente hicieron un grupo como para aquellos hongos que no sabemos dónde ponerlos. Ya después, con más estudios, pues bueno, se disolvió este grupo. Y se les clasificó a los hongos que había, pues más de acuerdo a los tipos de hongos que ya conocemos, ¿no? Bien. Bien, un segundito, jóvenes, otro más. Ya, gracias, jóvenes, por la paciencia. Bienvenida, Nereida. Ok, entonces estábamos haciendo un pequeño repaso rápido. Y vamos a ver rápidamente, un poco más rápido de otras veces, acerca de las características de cada una de los tipos de hongo, ¿no? Los que más nos interesan en sí son ¿dónde están? Los Basidiomycota y los Ascomycota, aunque los Glomeromycota también son muy importantes porque, como lo dicen, lo decía en la descripción, ¿no? Hacen ciertas simbiosis con las plantas, y los Zygomycota, bueno, pues enferman algunos organismos, ¿no? Tanto animales como plantas, ¿no? Bien. Bueno, ¿quiénes son los Chytridiomycetos? Recordamos que son estos primeritos, ¿no? Aquellos que en algún momento llegaron a tener un flagelo todavía. Bueno, ellos tienen esporas flageladas. Ellos tienen micelios cenocíticos ramificados, que un gran Chytridiomyceto común tiene un ciclo de vida inusual comparado con la mayoría de los hongos.
Adelante, Nereida. No, le iba a decir que no podía ver la pantalla, pero ya puedo verla otra vez. Ah, bueno. Gracias. Sí, adelante. Bien, habla de que son hongos cenocíticos, es decir, que ellos no tienen división exactamente de membrana entre una parte del hongo y la que no. Perdón, entre una y otra parte del hongo. Ok. Entonces, estos son estos hongos, ¿no? Ok. Perdón. Entonces ellos tienen esporas flageladas. Anteriormente se consideraban a este tipo de hongos como protistas, como les decía. Parecidos a los hongos. Así como los omicetos, pero según sus características estructurales y moleculares indican que 1000 especies de criptomicetos son parte del reino fungi, ¿no? Son hongos pequeños, relativamente simples, que hay en estanques y el suelo húmedo. Algunas especies se encuentran en agua salada y la mayoría son descomponedores que degradan materia orgánica. Aunque algunas especies causan enfermedades en plantas y animales. Estos hongos que cuando llegan a ser parásitos son parte responsable del declive de poblaciones de anfibios, como ranas, salamandras, etcétera, y cecilias en muchas partes del mundo, y se han identificado ranas enfermas de este tipo de hongos, ¿no? La mayoría son unicelulares y están compuestos de algunas células que forman un cuerpo simple llamado talo. Recordemos que los talos son aquellos organismos donde pues básicamente no podemos ver como cuál es la diferenciación celular, ¿no? ¿Qué parte es qué parte? Como por ejemplo con las algas, algunos hongos y algunos animales, ¿no? Como las esponjas. El término talo describe un plan corporal simple de ciertas algas, hongos y plantas, y puede tener extensiones delgadas que lo sujetan al alimento y absorben el alimento, ¿no? Como les comentaba, son los únicos hongos que tienen células flageladas y sus esporas solo tienen un flagelo posterior. No se ha identificado en la mayoría de las especies una reproducción sexual. Las especies que se reproducen sexualmente tienen gametos flagelados. Recordemos que no todos los organismos llevan a cabo la recombinación genética. Muchos simplemente se dividen y ya se reproducen, como algunas bacterias, virus, etcétera, ¿no? Bien, ¿cómo se reproducen ellos? Bueno, básicamente, vamos a verlo mejor aquí en esta imagen. Tienen su reproducción sexual, que no es muy común, y la asexual. Generalmente cuando es sexual, entonces tenemos la zoospora. ¿Por qué le ponemos zoospora? Bueno, más que nada por esta parte. Haploide, que es 1N, y se convierte en un talo haploide. Va a llegar, va a crecer, va a tener sus esporangios, donde se van a guardar las células de espora. Y bueno, el talo haploide produce dos tipos de gametos por mitosis. Gameto tipo A y tipo B. Estos gametos
se van a fusionar y sus núcleos se van a fusionar, lo que va a poder producir un cigoto flagelado. Aquí ya va a ocurrir la plasmogamia y cariogamia, donde ya van a ser 2N. El cigoto germina y se desarrolla hasta ser un talo diploide. Va a estar aquí, los zoosporangios producen zoosporas diploides flageladas por mitosis y las zoosporas originan nuevos talos diploides. Es decir, germina y todos siguen siendo 2N, ¿no? Una vez que siguen aquí en 2N, los esporangios latentes, aquí en estos esporangios va a ocurrir, aparte de la mitosis, va a ocurrir la meiosis, donde van a quedar como N. Y entonces ya cuando quedan como N, las zoosporas haploides se producen por meiosis. Es decir, salen las esporas y volvemos al mismo ciclo, ¿no? Así es como se reproducen básicamente. Bien, básicamente de eso va la información acerca de los quitridiomicetos. Una imagen en microscopio de uno de ellos. Y ya. Ahora, tenemos también los cigomicetos. Ellos se reproducen sexualmente al formar cigosporas. Si se dan cuenta, básicamente a cada tipo de espora y esporangio se le da como el nombre, se le agrega el sufijo de, el prefijo de tipo de hongo, ¿no? Cigosporas, quitridiosporas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces sus cigosporas, más de 1100 especies, hay más de 1100 especies de cigomicetos, y son los más emparentados con los quitridiomicetos. No son un grupo monofilético, es decir, muchos de ellos son descomponedores, que viven en el suelo sobre materia vegetal o animal en descomposición, pero también hay otros que forman un tipo de asociación simbiótica con las raíces de las plantas, y otros más, algunas otras especies, causan enfermedades en plantas y animales, como en algunos humanos, ¿no? Recordemos, nosotros los humanos somos parte de los animales, entonces algunos nos pueden llegar a enfermar. Durante la reproducción sexual producen esporas sexuales llamadas cigosporas, ¿no? Las cigosporas generalmente se producen en sacos de esporas llamados cigosporangios. Esporangios, pero de los cigomicetos, entonces cigosporangios, ¿no? Las cifas de los cigomicetos son cenocíticas. Nuevamente carecen de septos espaciados regularmente. Ellos también son así, no tienen los espacios, tienen los núcleos pues en toda la célula, ¿no? Tienen varios núcleos en una sola célula. Y aún así los septos se forman para separar las cifas de las estructuras reproductivas, ¿no? Es decir, tienen sus ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo les dije, jóvenes? Sus hifas, ¿no? Tienen su hifa, ¿no? Y aquí tienen todos sus núcleos, en toda la célula. Pero cuando ya van a hacer a tener a las células sexuales, van a sacar uno más, donde van a tener ahora sí una división para tener a las células que van a reproducirse sexualmente. Bueno, que se van a reproducir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de Polybolus, que es un cigomiceto que crece en el excremento de animal, ¿no? Y bueno, estos se proyectan desde la pila de estiércol, aquí vemos, ¿no? Aquí se encuentran las esporas en esto negrito, y contienen
Bueno, vemos que el micelio está bastante extenso, aunque no lo podemos ver bien, pero se nota, se sabe que aquí está todo extendido, ¿no? Los esporangios con, perdón, con tallo, que miden de 5 a 10 milímetros de alto, actúan como escapetas y descargan con fuerza esporangios, es decir, las puntas negras, alejándolos del estiércol hacia el resto del pasto cercano. Cuando animales como las reses o caballos comen el pasto, las esporas pasan sin daño a través del sistema digestivo y se depositan en una pila fresca de estiércol. Es decir, que ellos primero pues necesitan el estiércol, los nutrientes para poder existir, para poder alimentarse. Y entonces, ¿qué pasa? Que las esporas salen al resto del pasto una vez que son consumidas por el ganado, pues no pasa nada, no se deshacen mientras pasan por los jugos digestivos, y una vez que pasan a hacer excremento, pues bueno, van con todo y el excremento, y ahí ya tienen pues su alimento, ¿no? Listo. Ese es su ciclo de vida, bastante sencillo, bastante rápido y bueno, bastante efectivo, ¿no? Pero bueno, por eso es importante que después de... bueno, si tenemos defensas bajas, o en general, pues la higiene de las manos antes de comer, ¿no? Ok. Ahora, entre los cigomicetos se encuentran el que muy conocido moho negro del pan, el Rhizopus stolonifer. Este hongo negro del pan, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, todas estas bolitas negras son las cigosporas, esperando a que alguien lo inhale, pase su mano, lo mueva, para que con la ráfaga de viento se rompa la membrana y salgan todas las esporas volando. Por eso es importante jamás un alimento inhalarlo si ya sabemos que o no estamos seguros de si está todavía bueno, para inhalar lo menos posible. Bueno, el pan enmudece cuando una espora cae en él y luego germina y crece en un micelio. Las hifas van a penetrar en el pan y van a absorber los nutrientes. Recordemos que van a segregar sus líquidos para poder deshacer los enlaces y luego pues van a empezar a absorber los nutrientes, ¿no? A la larga, ciertas hifas van a crecer hacia arriba y van a desarrollar esporangios en sus puntas. Dentro de cada esporangio pueden haber más de 50.000 esporas asexuales negras. Las esporas se liberan cuando se rompe el delicado esporangio, y las esporas otorgan al moho negro del pan su olor característico. Si ustedes han tenido pan con moho, con hongos, se han dado cuenta que tienen un olor bastante penetrante, ¿no? Entonces ese es el olor del moho negro del pan y ese olor sale de las esporas. La reproducción sexual en el moho negro del pan ocurre cuando estas hifas de dos diferentes tipos de apareamiento, designadas positivo y negativo, crecen en contacto mutuo. Recordemos que en los hongos muchas veces no se les logra distinguir que si son machos y que si son hembras. Solamente se les distingue como positivo y negativo. Entonces el pan es heterotálico, lo que significa que una hifa fúngica individual solo se aparea con una de un tipo de apareamiento diferente. Esta reproducción sexual solo ocurre entre un miembro de cepa positivo y de una cepa negativo, y no entre miembros de dos cepas positivas o negativas. Puesto que no existen diferencias físicas entre estos dos tipos de apareamiento, no es adecuado decirles masculino o femenino. Por eso les decía que es positivo o negativo. Entonces eso de que pues solamente existen dos tipos de de genes sexuales o de
células sexuales entre los organismos, pues es completamente falso, ¿no? Hay positivos, hay negativos, hay positivos y negativos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se reproducen estos cigomicetos? Bien, pues bueno, las esporas germinan y producen micelios haploides, ¿no? Aquí tenemos la espora, sale, y estos se van a plantar en algún lugar, como en el pan, ¿no? Y van a generar micelios haploides, solamente con N, ¿no? Se van a reproducir, van a llegar a otro lugar, van a germinar y van a seguir en este ciclo si es reproducción asexual. Ahora, si es reproducción sexual, vamos a tener aquí que van a estar germinando. Si de repente una espora que germinó es positiva y se encuentra en el mismo lugar o muy cerca de una espora que estaba negativa, estas van a ser compatibles para la reproducción sexual. Estas hifas con tipos de apareamiento positivo y negativo crecen una hacia la otra y van a tener gametangios. Cuando se encuentran hifas forman gametangios y entonces vamos a pasar a la parte de la plasmogamia. Recordemos que aquí siguen como N. Aquí en la plasmogamia, bueno, se van a fusionar estos dos gametangios y van a formar van a fusionar el núcleo para formar un cigoto diploide. Y entonces después va a salir una cigospora madura dentro del cigosporangio. Después la cigospora se va a desarrollar a partir del cigoto y está encerrada por el cigosporangio negro con pared gruesa. La meiosis va a ocurrir, se van a dividir de 2N a N nada más. Y el esporangio, que contiene esporas haploides, van a producidas por mitosis, va en algún momento a reventar y van a salir otra vez las esporas, ¿no? Y así básicamente se reproducen estos hongos. Y bueno, es importante recalcar aquí esto que dice: solo el cigoto y la cigospora de un mo, es decir, esta cigospora, el cigoto, son diploides. Todas las hifas y esporas asexuales van a ser haploides. No van a crecer como en este caso exactamente, donde hasta llegan a ser dicariotas. No va a ocurrir como en este caso. Sino que van a ocurrir de esta manera. Ok, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? No, gracias. Ok, permítanme otro minuto más, por favor. Ya, muchas gracias, jóvenes. Ok, bien, hay algo que también son los microsporidios, que bueno, taxonómicamente no se sabe bien cómo ponerlos, ¿no? Estos son pequeños parásitos unicelulares que infectan células eucariotas y son patógenos oportunistas que infectan animales. Por ejemplo,
Los microsporidios infectan personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como quienes tienen SIDA, ¿no? O por ejemplo, cuando la gente tuvo COVID, que su sistema inmunológico se debilitó mucho, también era pues un sistema inmunológico bastante débil. Cuando la gente tiene cáncer y está en quimioterapia, etcétera, ¿no? O cuando las personas nacen sin un sistema inmunológico y no lo pueden adquirir. Bien, algunas especies de microsporidios parecen ser específicas del huésped, es decir, algunas especies parecen ser exactamente, solo afectar a una especie en específico. Estos microsporidios tienen dos etapas de desarrollo dentro de su huésped, una etapa de alimentación y una etapa de reproductiva. Algunas especies de microsporidios se dividen en dos células mediante la fisión binaria, es decir, se multiplican y se dividen en dos, ¿no? Y otras se dividen en varias células, tienen varios, ¿no? Algunas especies experimentan fisión nuclear y meiosis antes de producir esporas. Las esporas, que tienen gruesas paredes protectoras, pueden pasar de célula a célula dentro de un huésped o pueden excretarse en la orina o a través de la piel. Imagínense. Las esporas, la única etapa con características distintivas, se usan para identificar grupos. Entonces, hasta que sale la espora reproductiva de estos organismos, se va a poder saber si es de una especie o es de otra. Cada espora está equipada con una estructura única, un largo tubo polar con forma de hilo, y cuando la espora está en el intestino de un nuevo huésped, descargan su tubo polar y penetra el recubrimiento del intestino. Al hacer esto, al actuar como una aguja hipodérmica, el tubo polar inyecta el contenido de la espora en la célula del huésped. Así es como ocurre. Ahí. ¿No? Tenemos pues la célula del microsporidio, y va a ir flotando, va a ir dentro del intestino. Llega una vez que está aquí en donde se va a plantar, no a fijar. La espora expulsa su tubo polar y penetra la célula del huésped. Y aquí el citoplasma infeccioso se inyecta en la célula del huésped. Entonces, entre los cigomicetos está el moho negro del pan, por ejemplo, y también en los microsporidios. Entonces, estos son importantes descomponedoros y aparte algunos son parásitos de insectos. Y además tenemos los microsporidios, que son patógenos oportunistas que van a infectar a los animales, como a nosotros, por ejemplo. Se estima que puede haber más de 1 millón de especies de microsporidios, pero solo se han nombrado más o menos unas 1500. Obviamente, pues bueno, son tantos y son tan pequeñitos que es muy difícil pues poderlos localizar bien. Estos originalmente se clasifican con las levaduras y bacterias, se habían clasificado ahí, pero en el 76 se asignaron a los protozoarios. En la década de los 80, los biólogos vieron los microsporidios como el ejemplo más primitivo de un eucariota. ¿Por qué? Por las características. Entonces, si es un eucariota, no puede estar con los protozoarios, ¿no? Porque los protozoarios son procariotes. Entonces, eran los eucariotas más pequeños y simples conocidos, y los genomas de algunas especies son más pequeños que la mayoría de los genomas bacteriales. Los microsporidios carecen de mitocondrias, flagelos y complejos de Golgi. Sus ribosomas se parecen a los de las procariotas. Bien, básicamente se hicieron muchos estudios hasta que pues se dio a conocer y se pensó que encajaban mejor con los hongos, ¿no? Se clasifican actualmente y por ahora con los cigomicetos, pero en un futuro pueden asignarse a otro lugar, ¿no? A otro taxón. Permítanme.
Bien. Luego tenemos por otro lado a los glomeromicetos. Estos. Que tienen... son arbusculares, ¿no? Estos tienen hifas cenocíticas, no septos. Ellos también pues tienen una hifa y lo que pasa es que tienen muchos núcleos y no tienen la división, ¿no? Ok. Aquí. Estos se reproducen asexualmente con grandes espores multinucleadas llamados blastosporas. Si recordamos nuestra tablita, aquí dice que los glomeromicetos de manera asexual se reproducen por blastosporas multinucleadas y de manera sexual no se ha observado que puedan hacerlo. Mientras que otros organismos un poco tal vez más que se dividieron o se separaron un poco antes en la evolución, ellos sí tienen reproducción sexual, ellos no. Estos los glomeromicetos no tienen, ¿no? Solo se han descrito alrededor de 200 especies. Antes se les consideraba como zigomicetos, pero determinaron que son un grupo monofilético separado por datos moleculares más que nada, ¿no? Son simbiontes, es decir, tienen simbiosis que forman asociaciones intracelulares con las raíces de la mayoría de los árboles y plantas herbáceas, y estas asociaciones simbiontes entre las hifas de ciertos hongos y raíces de plantas se llaman micorrizas, es decir, raíces de hongo. Bueno, que vienen del griego, raíces de hongo, ¿no? Recordemos que son bastante importantes porque, a ver, ¿dónde estaba? Recordemos que las micorrizas son muy importantes porque, por ejemplo, se han hecho estudios donde no existen micorrizas para el crecimiento de las plantas y donde sí existen micorrizas. Si nos damos cuenta, bueno, se supone que aquí ambas tienen el mismo tiempo de crecimiento, la misma cantidad de nutrientes, el mismo tipo de nutrientes, clima, temperatura, etcétera. Pero estas tienen raíces más pobres y son mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque al tener que estos que sí tienen micorrizas. ¿Por qué? Porque al tener esta simbiosis son mucho más capaces de adquirir todos los nutrientes necesarios para poder existir. Bien, ellos extienden sus hifas a través de las paredes celulares de las células de la raíz, pero frecuentemente no pueden penetrar la membrana plasmática. Conforme cada hifa presiona hacia adelante, la membrana plasmática de la célula de la raíz la rodea y por ende la hifa puede considerarse como dedos que empujan hacia un guante formando una membrana plasmática. Es decir, imaginemos que ahora esta es una raíz, ¿no? Y este es un hongo, ¿no? Y digamos sus hifas lo presionan, pero no pueden entrar más allá del exterior. Simplemente, digamos que desde aquí lo estamos viendo de lado, ¿no? Y las hifas lo que van a hacer es nada más como hundirse lo más que puedan. Digamos, esta es la raíz y esta es la hifa, ¿no? Se van a hundir lo más que puedan, van a presionar lo más que puedan la raíz, pero nunca van a poder penetrar, ¿no? Es decir, nunca van a poder romper y entrar dentro de la raíz, simplemente van a
a apretar bastante fuerte la raíz, ¿no? Entonces la hifa puede puesto que penetran la pared celular, estos hongos se conocen como endomicorrizos, ¿no? Ok. Entonces tenemos aquí las micorrizas arbusculares. El micelio creció en una raíz de planta y su hifa se ramifica entre las células de la raíz. Aquí está nuestra esporita, está la hifa de hongo y aquí está nuestra raíz, ¿no? Todo esto de color crema es la raíz. Te da un pelo de la raíz, ¿no? Un pelo radical. Bien, entonces las hifas penetraron las paredes celulares de 2 células de la raíz y se ramificaron ampliamente en forma de arbúsculos, ¿no? Aquí nos damos cuenta que no han entrado, pero aquí sí entraron. Esto se le llama arbúsculo. La punta de la hifa entre las células de la raíz se alargó y sirve como vesícula que almacena alimentos. Ya como es mucha comida, pues bueno, hace una vesícula, ¿no? La punta de la hifa en el suelo se alargó y formó una espora. Entonces, digamos, estuvo la espora inicial, creció y después, por otro lado, digamos, va a seguir creciendo y va a salir la hifa y va a formar su propia espora para ahora ser ella quien se reproduce, ¿no? Los espacios entre las células de la raíz se amplificaron para dar claridad. Ok. Los endomicorrizos más conocidos se llaman micorrizas arbusculares porque las hifas dentro de la célula de raíz forman una estructura ramificada con forma de arbusto. Los arbúsculos son los sitios de intercambio de nutrientes entre plantas y hongo. Y estas micorrizas van a vivir totalmente bajo tierra. En las relaciones micorrizas, las raíces brindan al hongo azúcares, aminoácidos, y otras sustancias orgánicas, mientras que los hongos van a descomponer el material orgánico en el suelo y van a beneficiar a la planta al extender el alcance de sus raíces. Los micelios delgados son mucho más delgados que las raíces y pueden extenderse hacia espacios estrechos. Perdón. Y absorben nutrientes que las plantas no podrían capturar por cuenta propia. Entonces, el hongo puede absorber más nutrientes porque es más delgadito que la misma raíz y entonces, por lo tanto, puede hacer simbiosis y nutrir más a la planta. En consecuencia, con la ayuda del hongo micorrizo, las plantas también pueden tomar más minerales nutrientes como fósforo y nitrógeno. Lo que se acaba de describir es una asociación simbiótica mutualista. Bueno, tienen una simbiosis mutualista, ¿no? Y recordemos que estos son muy importantes porque ayudan a absorber más fósforo y nitrógeno. ¿Quién recuerda por qué son muy importantes el fósforo y nitrógeno en las plantas? ¿O por qué luego hay que agregarles más? ¿O por qué se menciona que es importante para el fósforo para la absorción del fósforo y nitrógeno los hongos en las plantas? ¿Por qué es importante el fósforo y nitrógeno? Las escucho, las leo. Porque transportan nutrientes y es muy importante para la fotosíntesis y la creación y reproducción de la creación de raíces y la reproducción. Ok, sí, son muy importantes para la reproducción, para la producción de raíces, pero bueno, más bien me refiero a ¿qué tienen de especial el fósforo y el nitrógeno para las plantas? ¿Por qué son especiales? Porque son importantes
para la producción de proteínas y formación de estructuras celulares. Sí, así es. Son importantes para las proteínas, estructuras celulares, para la floración de las plantas. Claro que sí. Pero recordemos esta parte. Permítanme un segundo. Formación de raíces y semillas. Sí, sí son importantes para el desarrollo de la planta. Solamente que me refiero a lo siguiente. Permítanme. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Si recuerdan, cuando estuvimos viendo hace bastantes semestres ya, los ciclos biogeoquímicos, no sé si recuerden, cuando vimos la parte del ciclo de el fósforo y también del nitrógeno. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque ellos son parte de, suelen conocerse como el elemento limitante. Más el nitrógeno que el fósforo, pero también el fósforo es bastante limitante. ¿Por qué? Porque son los elementos que menos en proporción encuentran las plantas que otros elementos. Recordemos que el elemento limitante es aquel que va a limitar el desarrollo y reproducción, rapidez del desarrollo y reproducción de un organismo. Por ejemplo, y puede ser cualquiera, pero en nuestro planeta que lo que más falta es el nitrógeno y el fósforo. Por ejemplo, y esta tina está este diseño está muy bien, ¿no? Pero lo voy a dibujar acá, ¿no? Imagínense que tenemos nuestra tinita, ¿no? Y vamos a ir poniendo así es, el fósforo ayuda a convertir la energía del sol en otros químicos en comida para las plantas, así es. Ahora, imaginemos que tenemos una tina, ¿no? Una tina hecha de tablitas de madera. ¿No? Digamos, es el azufre. Es el azufre. Luego tenemos el oxígeno. Luego tenemos el hidrógeno. Luego tenemos el carbono. Luego tenemos el nitrógeno. Y luego tenemos el fósforo. Bien. Bueno. Imaginen que son esas tablitas, ¿no? Ahora imaginen que vamos a ir llenando esto de agua. Esta tinita de agua. La vamos llenando. Y recordemos que imaginemos que el agua, conforme lo vamos llenando, es el desarrollo y la reproducción, ¿no? La rapidez de este. Ahora, digamos, este es el fósforo, este es el nitrógeno, azufre, oxígeno, carbono e hidrógeno, ¿no? Chunks. Ok.
Entonces lo vamos llenando. Y si nos damos cuenta, esta es la que tiene menos, ¿no? La tablita más bajita, digamos es el nutriente más bajo. Si la queremos llenar más, por aquí, se va a regar el agua y no se puede. Simplemente no va a poder desarrollarse más. ¿Por qué? Porque este es el menor que tenemos. Pero digamos, nosotros le ponemos un poco más de fósforo. Le agregamos más fósforo. Y entonces le echamos todavía más agüita, le vamos echando, ¿no? Y ahora lo que va a limitar el crecimiento y desarrollo va a ser el nitrógeno, porque si le echamos más del que tiene para crecer, pues se va a ir chorreando, ¿no? ¿Quién se unió? Ah, buenas tardes, Elisa, bienvenida. Buenas tardes, profe. Entonces se va a regar. Y si nosotros le agregamos un poco más de nitrógeno y lo agregamos hasta acá, es más, le agregamos hasta acá el nitrógeno. Y también queremos agregarle más fósforo porque también le hacía falta, ¿no? Decimos pues de una vez. Y entonces también le agregamos un poco de azufre porque como que sí le falta, ¿no? Bueno, imaginemos que se llena, ¿no? Y ahora ya le seguimos echando agua y va creciendo, pero ahora ¿qué pasa? El que era muy abundante, que era el hidrógeno, ahora va a ser el elemento limitante y va a hacer que el desarrollo ya no pueda continuar si alcanza su límite. Entonces, eso va a ocurrir con el elemento limitante. El elemento que tenga menos va a ser que o dependiendo del elemento menos común, va a ser la rapidez del desarrollo de estos organismos, ¿no? Entonces, si el fósforo y el nitrógeno son muy escasos, ¿no? Y los hongos son más fácil, bueno, tienen mayor facilidad para adquirir estos elementos y se los pasan a las plantas, ¿quién va a tener un mejor desarrollo? Quien tenga la oportunidad de obtener este nitrógeno y fósforo que tanto les falta, o quien no tiene esa oportunidad, pues obviamente los organismos que tienen esta oportunidad. Por eso son muy importantes las micorrizas. Bien. Y bueno, como dice aquí, una planta en suelo rico en fosfato con un sistema de raíces bien desarrollado tal vez no necesite sus compañeros fúngicos. Para esas plantas, los hongos podrían ser un parásito, ¿no? Entonces, si bien en un suelo con pocos de estos nutrientes que necesitan, es favorecedor tener estos hongos. En un suelo bastante rico, tener el mismo tipo de hongo podría ser perjudicial. Y por eso es importante que sepamos esto, porque por ejemplo, si llegan a nuestra comunidad y nos dicen, bueno, usen este nuevo producto que hace que produzca más, que sea más productiva nuestra planta, etcétera, porque las usamos bastante en valles, etcétera. Pero en nuestra comunidad es muy rico el suelo en nutrientes, y nuestras plantas no tenían dificultad, pero bueno, se los echamos porque pues es lo que nos indicaron y pues nos dijeron que iban a producir todavía más, pues adelante, ¿no? Lo hacemos y ¿qué pasa? Empieza a enfermarse nuestra planta, ¿no? Empieza a tener deficiencias y ya no produce tanto. ¿Por qué? Porque no era necesario ponerlos. La planta ya absorbía suficientes nutrientes con lo que tenía.
Entonces, bueno, eso depende, quedan muchas, como dice aquí, mucho por aprender de las asociaciones de micorrizas. Y hay otros beneficios que todavía son desconocidos, ¿no? Pero bueno, esto es nada más para que se reflexione en que, pues antes de aplicarle un nuevo tratamiento a nuestros seres vivos, a nuestros organismos vivos de nuestra zona, a pesar de que sí ha funcionado en otros lugares, hay que pues investigarnos un poco, ¿no? Para saber si no nos va a perjudicar e ir experimentando poco a poco. Ustedes que han trabajado o en sus comunidades que se ha trabajado con, por ejemplo, sembrando vido con algunas técnicas, tal vez han llegado a escuchar o se dieron cuenta, ¿no? De que no todas las técnicas que traían de otros lugares, de otros estados, eran buenas para funcionar en nuestro estado o en su región, ¿no? Y esto nuevamente se debe a que las condiciones del ambiente llegan a ser diferentes, ¿no? O son bastante ricas o tan ricas que lo que se le pone hace que en lugar de ayudar, perjudica a la planta, ¿no? Por ejemplo, por ahí escuché, creo que fue en Petlapa, que creo que me plantaron, no me acuerdo si planta de café o de, ¿cómo se llama de cacao? El caso es que, pues iba creciendo muy bien, y de repente le pusieron un abono que traían de otro lado, y en vez de crecer más la planta, se empezó a podrir. Se empezó a enfermar. Porque el lugar en el que estaban ya era tan rico que con estos nuevos nutrientes, en vez de beneficiarlos, muy posiblemente propiciaron que organismos oportunistas tuvieran más oportunidad de crecer y entonces infectaran a estas nuevas plantas. No lo sabían antes porque no se había trabajado con ello antes, pero fue una consecuencia de, ¿no? Bien. Entonces ya vimos quitrinomicetos, zigomicetos, glomeromicetos y ahora vamos a ver los dos filos más grandes de la clasificación de los hongos, los ascomicetos y los basidiomicetos. Bien, nuevamente, los ascomicetos al reproducirse tienen ascosporas. Y bueno, y me parece que el lugar en donde se almacenan las ascosporas se les llaman ascos, ¿no? Bien. Bien. Estos ascomicetos comprenden un gran grupo de hongos que consisten en más de 32,000 especies descritas. Estamos hablando de grupos grandes porque, si bien hace rato hablamos me parece, de los glomeromicetos o de los zigomicetos, que pues bueno, se conocen... se conocen... No es esto. Bueno, había uno, ¿no? Que decía que se conocen unas 1,000 especies, pero se cree que puede haber hasta 1,000,000 de especies, ¿no? Y ese sería un grupo mucho más grande que los de los ascomicetos, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de, pues, organismos que ya se han podido describir y conocer, ¿no? Bueno, hay unas 32,000 especies descritas. Los diversos ascomicetos incluyen a la mayoría de levaduras, mildius, la mayoría de los mohos azul verdoso,
mohos rosas y mohos pardos que causan la putrefacción de los alimentos, hongos, taza descomponedores, las colmenillas y las trufas comestibles. Bien, los ascomicetos, más que cualquier otro grupo de hongos, tienen repercusión en los humanos. Por un lado, estos se usan para dar sabor a los quesos, para elaborar pan como la levadura y fermentar el alcohol. Algunos incluso se disfrutan como alimentos como las colmenillas y las trufas. De hecho, esa es una de las razones por las que había tantos cerdos antes, ¿no? Bueno, se les usa mucho a los cerdos para poder conseguir estas trufas, ¿no? Que tienen un olor característico y que se venden por mucho dinero, ¿no? Vamos a ver, trufas, hongos. Estos honguitos, ¿no? Precio. Entonces vemos trufas, un manjar que cuesta hasta 120,000 pesos el kilo. Imagínense, son carísimas, dependiendo, claro, también de la calidad, de donde se encuentren, bla, 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 ¿no? Pero podemos ver, ¿no? El alcance de estos hongos, ¿no? Culturalmente, pues bueno, por ejemplo, aquí dice, precio de 100 gramos, 4,490 pesos, ¿no? Son una comida gourmet, así como las huevas de pescado, el caviar. Ay, perdón, como las, Entonces, bueno, digo, también no son tan fáciles, son muy complicadas de encontrar, de procesar, etcétera. Por lo tanto, pues por eso son tan caras, ¿no? Si tuviéramos más oferta, pues obviamente costarían menos. Bien. Pero bueno, para que sepan más o menos el alcance de algunos ascomicetos que tienen para los humanos, ¿no? También hay algunos ascomicetos que se utilizan para producir antibióticos. Han servido como valiosos organismos modelo para que los biólogos estudien procesos celulares como la síntesis de las proteínas. Muchos de estos forman micorrizas con las raíces de árboles y alrededor de 40% se unen con algas verdes o cianobacterias para formar líquenes, ¿no? Si nos acordamos, bueno, aquí tenemos un micorrizas. Líquenes, recordemos, son aquellos que pues están aquellos que encontramos en la roca, en los árboles y van haciendo el suelo, ¿no? Y son buenos indicadores de la buena calidad del aire. Y bien, vemos que ellos son una simbiosis entre una alga o un alga y y los hongos, ¿no? Bien. Pero también tienen un lado negativo. Hay algunos ascomicetos que causan la mayoría de las enfermedades fúngicas de plantas y animales, incluidos a los humanos, ¿no? Por ejemplo, causan serias enfermedades en las plantas como la enfermedad holandesa del olmo, el cornezuelo del centeno, el mildiu de frutos y plantas de ornato y el chancro de castaño. Que bueno, pues nos echan a perder la planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos enfermedad holandesa del olmo. Y nos lo empiezan a enfermar. Pero eso es otra cosa. También tenemos el cornezuelo del centeno.
Qué bueno, nos echa a perder el centeno. El mildiu en frutos. En tomates, por ejemplo, ¿no? Que igual nos lo pudre. En frutos y otras plantas de ornato. Y el chancro del castaño, ¿no? Bien. Entonces, por eso dice que son de los que tienen más impacto en las actividades del ser humano, como benéficas, tanto como perjudiciales. Y bueno, aquí tenemos algunos ascocarpos, fructíferos, donde se encuentran las conidias, y entonces así se van a reproducir. Por ejemplo, aquí tenemos el hongo del penicillinum, que son aquellos ¿de dónde viene? Pues la penicilina, de donde se empezó a sintetizar la penicilina, que es una muy buena forma de combatir a las enfermedades. Ok, ¿quién de ustedes conoce la historia de la penicilina? Del descubrimiento de la penicilina. Hace la mano. ¿No? Belén, Elisa, Nereida, Dalia, ¿nadie lo conoce? Disculpe, ¿qué dijo? No escuché bien. Ah, sí, que si alguien de ustedes conoce la historia del descubrimiento de la penicilina. No, profa. Okay. No. Bien. Dalia, Elisa, ¿lo conocen? No, profa. Ok. Bien. Perfecto, entonces, pues ya queda una actividad, ¿no? Investigar, ¿no? Un pequeño reporte de una hoja, ¿no? Hacer una pequeña... No es castigo, no se preocupen. Solamente que es importante que sepamos de dónde vienen nuestros medicamentos y qué tienen que ver con con los hongos, porque además pues en las próximas clases les toca ver un poco de la importancia ecológica o para el ser humano de los hongos, pero eso ahorita se los paso, ¿no? Investigación y reporte. Una cuartilla. Bien. Bueno, eso va a quedar. Y bueno, en ocasiones los ascomicetos se les conocen como hongo saco porque sus esporas sexuales se producen en sacos microscópicos llamados ascos. Les decía, ¿no? En ascos, ¿no? Sus hifas comúnmente tienen septos, pero estas paredes transversales tienen poros de modo que el citoplasma es continuo de un comportamiento celular al siguiente, ¿no? Ya habíamos visto esta parte, ¿no?
Se las voy a subir aquí al Classroom. Sí, están, solamente falta Diana. Bueno. Ok. Se los pongo de una vez. Lo voy a escribir de una vez. Y ahorita la subo bien, ¿sale? Trabajo en clase. Ya. Ok. Sí, sería lo pueden hacer en electrónico. Les pido que sea con sus propias palabras, no lo copien y lo peguen porque les voy a hacer preguntas en la clase, ¿sale? Bien. No les toma mucho tiempo. Creo que ni siquiera una hora, ¿sale? Bien. Bien. Bueno, en ocasión, sí, se reproducen por ascos, ¿no? Con ascosporas que se van a producir en los ascos. Bien, sus hifas comúnmente conocidas tienen septos, bueno, y pues sí, cada hifa tiene un núcleo, pero el citoplasma pues pasa de un lado a otro, ¿no? Por ese pequeño orificio que tienen entre cada célula. En la mayoría de los ascomicetos, la reproducción asexual involucra la producción de esporas llamadas conidias, que se forman en las puntas de ciertas hifas especializadas conocidas como conidióforos, ¿no? Y aquí vemos. Aquí están las conidias, perdón, no son los ascos, son las conidias, para reproducirse de manera asexual. La producción de estas esporas es una forma de rápida propagación de nuevos micelios cuando las condiciones ambientales son favorables. Es decir, si el ambiente está apto para esto, pues se produce, ¿no? De estas esporas. Las conidias se presentan en varias formas, tamaños y colores en diferentes especies. Por ejemplo, el color de las conidias produce los característicos tintes azul verdoso, de color rosa, pardo u otros colores en los mohos. Y algunas especies de ascomicetos son heterotálicas. Es decir, que una hifa fúngica individual solo se aparea con una hifa de un tipo de apareamiento diferente, como lo vimos en el caso de... más adelante. Como en este caso, ¿no? De los zigomicetos. Hay algunas que solamente se reproducen cuando se encuentran con otro organismo reproductor compatible. Otras son homotálicas, que se pueden autofecundar y tienen la capacidad de aparearse consigo mismas. En los ascomicetos heterotálicos y homotálicos, la reproducción sexual tiene lugar después de que dos gametangios se reúnen y su citoplasma se entremezcla. Es decir, crece la hifa, crece la otra hifa, se juntan y se mezcla el citoplasma, ¿no? Ok, ahora, entonces tenemos aquellos que se reproducen de manera homotálica, es decir, se autofecundan, o heterotálica, es decir, se encuentran con otro organismo compatible y que tiene, digamos, las células contrarias, las células complementarias para reproducirse. Y nuevamente, esta reproducción es sexual, tanto la heterotálica como la homotálica. Los únicos que son reproducción asexual es cuando hablamos de las conidias. Aquí no entran las conidias, aquí entran
la reproducción homotálica o heterotálica. ¿Por qué? Porque aquí no hay recombinación genética, y aquí sí hay recombinación genética. A pesar de que en una sí haya dos padres o solo un padre, solo un progenitor, sí hay recombinación genética porque dos células que se encuentran se recombinan genéticamente, a pesar de que vengan del mismo organismo. Sí, puede ser a mano, Nereida, como ustedes prefieran. Y pues se pueden tomar más de una hoja, pues más de una cuartilla, no se preocupen. Ok. Sí, permítame. Bueno, de todos modos ya vamos a acabar la clase, pero sí, permítanme un segundo. Ok, ya se los envié. Bueno, me parece. Gracias por... Sí, de nada. Caray. Creo que no les ha llegado. A ver, permítanme.